El Valle de México, porque no solo es la Ciudad de México, es la zona más poblada de todo el país con cerca de 25 millones de habitantes, recibe agua de diversas fuentes. Una fuente es el sistema Lerma, que es la primera fuente de abastecimiento externa a la ciudad que hubo, que es una batería de alrededor de 400 pozos. Unos son para riego y otro para consumo humano. Otra fuente de abastecimiento son los pozos que están dentro de la cuenca del Valle de México, que es la principal fuente de abastecimiento, que ya está prohibido perforar más pozos, solamente se puede hacer por sustitución porque es un acuífero sobreexplotado. Y en los años 70, 80 se construyó el sistema Cutzamala, que es un sistema que trae agua desde Michoacán, pasando por el Estado de México, y que suministra a la ciudad y al Valle de México. Nosotros, o yo como jefa de gobierno, ¿qué fue lo que hice? Primero, y la verdad hay que reconocerle a Alfredo del Mazo porque trabajamos muy bien este tema del agua. El equipo del Estado de México venía a mi oficina cada 15 días y ahí definíamos la política junto con Conagua. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, al interior de la ciudad, un sistema de sectorización de agua potable y disminución de fugas que nos permitió llevar más agua al oriente, solamente disminuyendo fugas, y se consiguió alrededor de 1 metro cúbico adicional al cerrar fugas y sectorizar la red. Fue lo primero que hicimos. Lo segundo, que los pozos adentro de la ciudad funcionaran bien. Hubo mucha reposición de pozos que ya no estaban en funcionamiento, se hicieron nuevos pozos, y ahí también aumentó el abastecimiento en alrededor por lo menos casi de 1 metro cúbico por segundo. ¿Qué otra cosa hicimos? Un nuevo sistema de abastecimiento de la zona cercana a la IFA en Zumpango, con una batería de pozos que hace Conagua, con recursos del Estado de México y de la Ciudad de México. Se deja una parte del agua en esa zona y la otra se trae a la ciudad. Ese tiene varios pasos. El primer paso es alrededor de 1 metro cúbico por segundo, que ya está llegando, y hay una segunda y tercera etapa que todavía están en proceso y que estarán por llegar. ¿Qué otra cosa hicimos? Reparar un montón de pozos que estaban alrededor de la ciudad, en el Estado de México, para que funcionaran adecuadamente. ¿Qué otra cosa hicimos? Medimos el agua. Parece algo menor, pero no se medía el agua. Cuando yo llegué a la alcaldía de Tlalpan, a la delegación Tlalpan, el acuaférico que llega del sistema Cutzamala lo medían con una regla y decían, pues, este día tiene 80 centímetros. Nosotros automatizamos ese sistema de medición para saber realmente cuánto llega del Cutzamala, cuánto se queda en cada derivación, lo que te permite ordenar de mejor manera. Entre otras acciones que realizamos, y dejamos un plan de 11 puntos adicionales. Se hicieron humedales, se limpió el agua de varios cuerpos de agua de la ciudad, en fin. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En el 2018 llegaban por el Cutzamala, que es el 30% del abastecimiento, 10 metros cúbicos por segundo a la Ciudad de México. Por la sequía de 5 años consecutivos están llegando 5 metros cúbicos por segundo. ¿Se preparó la ciudad? Sí se preparó, porque si no hubiéramos hecho todas estas obras que hicimos, pues estaría viviendo una crisis realmente muy grave. Claro que hay disminución del abastecimiento porque el Cutzamala está así. ¿Se va a quedar el Cutzamala así para siempre? Pues estábamos trabajando ahora el actual jefe de gobierno y la gobernadora del Estado de México y Conagua, para en la medida de lo posible ver frente al cambio climático y demás si el sistema Cutzamala va a seguir en sequía o no, porque eso no es algo que esté determinado. Entonces, nosotros dejamos varios proyectos en puerta que pueden sustituir el sistema Cutzamala. Por cierto, quien lo está diciendo, que entre otros es el alcalde de Benito Juárez, que es el candidato del PRIAN a la jefatura de gobierno, él tiene que decir todas las obras que hicimos conjuntamente para atender el problema del agua potable en la Benito Juárez. Una de las mayores inversiones que se hicieron fueron en la Benito Juárez. O sea, nosotros nunca politizamos el problema del agua. Ahí se hicieron muchísimas obras
y muchísimas reuniones con él para poder atender el problema del agua. Entonces hay varios proyectos que se están analizando en caso de que el Cutzamala pues realmente tenga una menor disminución. Bueno, otra cosa que hicimos, como 7 obras a lo largo del Cutzamala para eficientar el agua que llegaba. Entre otras, la tecnificación de agua de riego en Michoacán, que ahora está ya por ponerse en marcha para poder traer 1 metro cúbico adicional del Cutzamala. ¿Qué proyectos se están analizando? Por ejemplo, la planta de Atotonilco, que es una planta de aguas residuales, puede ser esa agua utilizada para llevarla a la laguna de Zumpango y después de ahí potabilizarla para regresar una parte de agua sin quitarle agua de riego al Valle del Mezquital. Otros proyectos es poder utilizar parte del acuífero de Tula en coordinación con quienes viven ahí. Hay otros proyectos, por ejemplo, de traer agua desde Necaxa, pero son proyectos todavía. Y se está atendiendo pues, de una manera muy eficiente en la medida de lo posible frente a esta disminución del sistema. ¿Qué fue ocurriendo? Se fue planeando la disminución del abastecimiento de agua del Cutzamala para que no fuera que de un día a otro se acabara el agua. Entonces sí hicimos obras, sí hay proyecto y hay proyectos porque vamos a apoyar al Valle de México cuando lleguemos a la presidencia para que pueda hacerse todos estos proyectos integrales que permitan pues un abastecimiento mayor de largo plazo. O sea, sí hicimos cosas y sí hay proyectos.